Hola a todas y todos, bienvenidos aquí. Vamos a charlar hoy de algo diferente, porque normalmente siempre hablamos de que hay juegos de cartas, tal y cual, pero las cartas, los juegos de cartas suelen ser como una parte intrínseca del juego, pero los juegos no suelen ser puramente de cartas, suelen llevar las cartas como elemento y bueno, pues las cartas están ahí. ¿El Paleo es un juego de cartas? Sí, por supuesto. El It's a Wonderful World es un juego de cartas, sí, por supuesto, pero también tiene sus recursos, tiene sus cosillas. Hoy quiero hacer un vídeo de 7 juegos donde las cartas para mí representan casi todo en el juego. Tiene muy poquitas cositas extra, que es posible que alguna cosilla por ahí nos la encontremos, pero las cartas lo son casi todo. Y son juegos que son brutales, ¿vale? Muy guays, así que si son casi solamente cartas y demás, entenderéis que la gran mayoría de juegos de este listado también serán bastante baratos, porque son casi todo cartas. Ahora lo veréis, os lo cuento ahora. Bienvenidos a la mesa de Adam. Pues buenas a todos, bienvenidos aquí a la mesa de Adam. Tomad asiento, tomaos algo y vamos a charlar sobre 7 juegos en los que casi todo son cartas, ¿vale? Y los podéis disfrutar perfectamente. Ya sabéis, para el último voy a dejaros uno de mis favoritos. Y quería empezar aquí hablando, ¿sabes? Esto de aquí a veces toca y a veces... pero es que realmente es un juego que son solamente cartas y estoy muy orgulloso de él, así que quería meteros también en este listado, que muy pocas veces lo hago, el Dioses. El Dioses es el último juego de mesa que he hecho y es un juego que personalmente me parece muy guay y me lo paso muy bien jugándolo, y si no me pareciera guay no lo habría creado. Os explico muy rápido. Es un juego en el que los jugadores vamos a colocar 12 cartas, cada uno delante nuestro, y vamos a tener que irlas moviendo e intercolocándolas, ¿vale? De tal forma que intentemos montarnos el puzzle de la mejor forma posible. Las cartas interactúan con lo que tienen alrededor. Te dice, por si tiene una carta griega al lado, pues si tiene una carta griega al lado, esa carta puntúa, y si no, no. Está en la fila trasera, pues si está en la fila trasera puntúa, y si no, no. Está en una esquina, al final de la ronda tienes 5 dioses en juego. Entonces, todas las cartas tienen 2 combinaciones de cosas, una mitología y una tipología, y tienes que colocarte esas 12 cartas de la mejor forma posible para intentar puntuar lo mejor posible. Un juego muy rápido, y qué voy a decir yo, que soy el creador, pero que me parece muy guay, y estoy muy orgulloso de dicho juego y sobre todo de la acogida que ha tenido. Así que os lo recomiendo desde mi conocimiento del juego. El siguiente del que me gustaría hablaros, un juego de cartas también casi puramente, se llama Racia. Racia es una reimplementación del Ra, ¿vale? Que es un juego de estos de... podríamos decir que de subastas. Bueno, sí, realmente es un juego de subastas, pero uno de los más reconocidos y uno de los mejores juegos de subastas que existe en el mundo. Pues han montado un juego que se llama Racia, que es lo mismo, pero puramente de cartas, y funciona como un tiro. En el juego los jugadores vamos a ir sacando cartas, ¿vale? Vamos a ir, sácame otra, saca otra, saca otra, saca otra, hasta que alguien plante y dice, vamos a subastar esto. Entonces se subasta y los jugadores van a poder pujar por dichas cartas usando uso de unas monedas que solo tienen un valor. Es decir, tú tienes la moneda, bueno, que en este caso son billetes, el billete de 5.000, de 7.000 y de 12.000. Yo puedo pujar esa cantidad, ni una suma de cantidades, solamente esa cantidad. Entonces yo a lo mejor digo 7.000. Entonces alguien, imagínate que tú tienes la de 1.000, la de 2.000 y la de 20.000. Si quieres pujar por eso, vas a tener que dar 20.000, por mucho que yo haya dado 7.000, porque las otras tuyas son de 1.000 y 2.000. Entonces tienes que ver un poco cómo gestionas esas fichas que tienes de dinero, que van a ir rodando entre los jugadores y cada ronda van a ir cambiando, para intentar coger las cartas que necesitas. ¿Y qué cartas necesitas? Pues no deja de ser un set collector muy parecido a un Sushi Go, por ejemplo, en el que ciertas cartas puntúan por las otras cartas que tienen, cada una de ellas te puntúa si las tienes emparejadas, otras que te puntúan solamente al final de la ronda, otras que te dan puntos tal cual. Bueno, puntuaciones de set collector de los de toda la vida, pero con un sistema de subastas muy, muy divertido. Racia. También me gustaría hablaros de otro juego que es casi puramente cartas. Tiene un tablerito que es completamente innecesario y luego tiene unos tokens, que esos tokens son para contar las vidas, que podrían ser perfectamente tú contándote las vidas con un bolígrafo. Todo el juego son las cartas y es un juego solitario, del que hablo muchas veces aquí en este canal. Dicho juego es el Viernes. Viernes me parece una de las joyas de Friedemann Friese. Friedemann Friese es un autor de juegos de mesa que siempre hace juegos verdes, y él tiene el pelo verde y es un señor verde, pero que es muy guay porque tiene ideas súper originales. También os digo que la gran mayoría de diseños de este señor, ¿vale? Un 90% podría decir, sin miedo a pillarme mucho los dedos, me parecen ideas todas muy guapas y muy locas, pero que se desinflan súper rápido en el tiempo. Hay juegos como Castillos de Arena, que parece que tiene una mecánica súper guay durante los primeros 4 turnos de la partida. Juegos como también el... ¿cómo se llamaba este? El no sé qué... Futuropia,
se llama Futuropia, si no recuerdo mal, que lo mismo, la idea es muy guay, pero a partir de cierto punto ya te cansas, es decir, tiene ideas muy originales, pero le falta como convertirlas más en juego que no solo en un experimento guay. Pero ese tío tiene ideas muy chulas y luego hace juegos realmente buenos, como por ejemplo este Viernes. Viernes es un juego que es únicamente en solitario, donde los jugadores vamos a tener un macete de cartas inicial que vamos a ir usando para limpiarnos dicho mazo e ir comprando nuevas cartas que cada vez sean mejores para intentar lidiar con los retos de la jungla de la mejor forma posible. Tenemos que pasar por el modo fácil, medio y difícil, verde, amarillo y rojo, y luego, si llegamos a pasarnos el rojo, que complicado es un rato, intentar vencer a los 2 barcos de juego. Y encima el juego, que ya es difícil, cuando te lo terminas te dice, vale, ahora has jugado al modo muy fácil, tienes 5 niveles más de dificultad, y tú, a ver, llevo 30 intentos para pasármelo en fácil, ¿me vas a decir ahora que me lo vas a hacer más difícil? Y aquí ya es cuando te peta la cabeza y es imposible pasar ciertos niveles de dificultad. Pero es un juego muy guay, muy picajoso, muy rápido de montar, muy fácil de preparar, súper divertido. Viernes, he hablado muchísimo de él y quiero seguir hablando de él de tanto en tanto. El siguiente del que me gustaría hablar también es de Port Royal. Port Royal es un juego que es también puramente de cartas, es que las cartas son multifuncionales. Las cartas también las usas y las cartas cuando las ganas cuentan como monedas, que son los puntos de victoria que vas a hacer. Port Royal es uno de los juegos de cartas de Push Your Luck por excelencia, ¿vale? De los más conocidos y de los más relevantes. Es cierto, y aquí abro un pequeño paréntesis, que hay otro juego que salió hace no mucho que se llama Ten, que como juego de Push Your Luck, a mí personalmente a día de hoy me gusta un poco más, porque me parece como mucho más directo en lo que pretende. Pero Port Royal me parece brutal, y encima con la última edición que hicieron del Port Royal, que era la Big Box y tal, que tenía también un solitario, modos de juego y demás, estaba muy guapo. En Port Royal los jugadores vamos a ir sacando cartas de encima del mazo, ¿vale? Cada uno pues sigo, hasta que, pues, saquemos 2 barcos del mismo color, que en ese momento palmamos, o saquemos 2 barcos del mismo color, que en principio ese es el problema. Pero podemos tener ciertos piratas que nos ayuden a lidiar contra los barcos y demás. Pero bueno, en el juego vamos a ir sacando cartas y luego cuando hayamos petado, pues pasamos nuestro turno, ¿vale? Como en el resto de juegos estos de Push Your Luck, cuando petas, ganas mucho menos de lo que ganarías normalmente, pero también lo que puede ser es que no petes y con lo que ha salido en la mesa, pues vamos a hacer mercado. Yo puedo comprar cartas, pero luego también hay una ronda para que el resto de jugadores pueda comprar cartas durante mi turno y me dé monedas a mí por haber hecho ellos esta compra. Entonces, se va generando un flujo de monedas y de cartas en las que tú te tienes que montar tu motorcito rápidamente para intentar ganar la partida. Esas cartas se van a dar puntos de victoria, pero también te van a dar mejoras, donde ganas monedas extra cuando hagas ciertas cosas, donde tienes más piratas para poder lidiar contra ciertos barcos, donde tienes efectillos y cosillas que te puedes ir poniendo. Port Royal es un juego muy divertido y, como os digo, uno de los mejores juegos de Push Your Luck que existen. Aunque, también os digo, como os decía antes, que el Ten, a mí personalmente a día de hoy, me gusta bastante. Y no lo he metido en este listado porque no puedes meter todo, pero habría podido entrar perfectamente. Vamos con los últimos, os voy a hablar de Bonanza. Es otro juego también que es de estos multifuncionales con sus cartas, ya que las cartas las puedes usar para jugarlas, para colocarlas como plantas, para intercambiarlas con otros jugadores, para ponerlas boca abajo como si fueran monedas, todo cartas. Y es un juego, el que os he hablado varias veces aquí en este canal, pero es que es un juego que yo creo que es muy guay y poco se habla de él, en el que la negociación, amigos, lo es todo. Bonanza es un juego en el que tú tienes que tener ahí labia para intentar convencer al resto de jugadores de que haga tratos contigo para que tú te puedas colocar las cartas de la mano como quieres, porque las cartas, una vez las tienes puestas en la mano, no puedes moverlas, pero claro, si ves que te van a tocar ciertas cartas que no te interesan, intentas colocárselas a otros jugadores, haciendo ver que el trato que haces es positivo para él, pero obviamente también es positivo para ti. Entonces tienes que ir midiendo, saber negociar, saber comer orejas, saber jugar un poco con el resto de jugadores para intentar, pues, ganar la partida de Bonanza. Es un juego muy divertido donde casi todo es la negociación, y es una negociación que es extremadamente divertida, es muy guapo. Bonanza es un juego que a mí personalmente me encanta y no me cansaré de recomendarlo. He hablado muchísimas veces de él y me sigue pareciendo súper guay. Me quedan 2, antes de pasar al que más me gusta de este listado, uno de los que más me molan o el que más quería recomendar, quería hablaros también de Oh My Goods. Oh My Goods es otro juego, también de estos de cartas multifuncionales, además también es de Alexander Pfister, que es el jugador, el autor que ha hecho también el Port Royal, del que os hablaba antes, pero en este caso tenemos un sistema, es decir, es un juego como de
generación de recursos, de estos de recursetes, casi como si fuera un Eurogame, pero muy pequeñito, muy reducido en cartas, con su puntito de azar y demás. En el juego lo que vamos a hacer es que vamos a ir sacando cartas en el centro, también con una especie, no de push your luck, aunque sí, tienes un puntito ahí de forzar la suerte. Vamos a ir sacando cartas y esas cartas va a ser como lo que podremos usar durante la ronda, ¿vale? Y con esas cartas que podremos usar, los jugadores tenemos ciertas maquinarias y ciertas cartas que podemos ir convirtiendo en otras cartas para convertirlos en productos. Pues por ejemplo, nos han salido 2 maderas en el centro y yo tengo una carta que por 2 maderas puedo hacer una tabla. Pues yo cojo una de esas cartas, la meto debajo y he conseguido una tabla, ¿vale? ¿Por qué es una tabla? Porque está debajo de la carta que yo he hecho y esa tabla tiene un valor X. Yo luego puedo encontrarme otra carta donde puedo vender la tabla y ganar más monedas, o donde yo puedo convertir esa tabla a lo mejor en una barrica de cerveza. Pero claro, para esa barrica de cerveza necesitaré la tabla y necesitaré también cerveza, que la cerveza viene por otro lado. Entonces te tienes como que construir ahí tu sistema, ¿vale? Y tus cosas para intentar ir procesando el máximo de productos para tener pues la mejor factoría, podríamos decir, y que esos bienes que vas ganando ronda tras ronda los puedas ir gestionando de la mejor forma posible para tener el máximo de rentabilidad de tu zona de juego. Un juego muy divertido, muy original, y que es cierto que no a todo el mundo le gusta porque da la sensación de eso, de ser una especie de Eurogame destilado con un puntito de azar, pero tiene mecánicas muy guays, muy originales, y a mí me parece una verdadera joyita de juego, el Oh My Goods, así que lo recomiendo muchísimo. Y por último, quería hablaros de uno del que el otro día me dijisteis que varias personas, que por qué no lo había metido en el vídeo de los mejores juegos para 2 jugadores. Y tenéis toda la razón del mundo, pero es que en estos listados meto 7 juegos. Hay muchos que me encantan que se tienen que quedar ahí en el tintero porque considero que he hablado hace poco de ellos, he hablado de ellos en otro vídeo, o pienso hablar de ellos en otro vídeo, o directamente no he pensado en ellos. Yo cuando hago estos listados me pongo, digo, vale, ¿de qué quiero hablar hoy? ¿De qué he hablado hace bastante o qué me apetece ahora mismo hablar? Pum, 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 lo coloco y listo. Y hoy me apetece hablaros de Mindbook. Amigos, Mindbook es una locura. He hablado ya muchísimas veces de este juego y es como ese juego que si os molan los juegos de enfrentamiento, si habéis jugado alguna vez a cualquier juego de enfrentamiento, ya sea Magic, Destiny, Flesh and Blood, Pokémon, Yu-Gi-Oh, o si os llama la atención alguno de estos tipos de juegos, es decir, juegos en los que tienes que vencer a tu oponente, juegos en los que te enfrentas directamente a tu oponente, probad Mindbook. Es un juego que con un macete de cartas hace verdaderas virguerías. Ya han sacado ya, me parece que un palo 3 de expansiones en español y otras tantas que se vienen en inglés, y el juego no para de crecer y de mejorar. Y es un juego que se juega con un único mazo. Y eso es algo que me parece brutal, no hace falta nada más. Vas con el mazo, lo colocas en la mesa, te echas tu partida y ya está. No hace falta más cosas, ¿vale? Las vidas son las cartas. Las cartas, cada uno tiene su mazo. No, los dos tenemos el mismo mazo y robamos 10 cartas de ahí. Y eso es nuestro mazo, a jugar, a optimizar esas 10 cartas de la mejor forma posible. Me parece tremendo, tremendo. El concepto del Mindbook es genial. Algún día a lo mejor hago un vídeo específico hablando sobre por qué Mindbook es tan genial. Pero a lo mejor ese día, bueno, ese día llegará. Ese día llegará. Hoy no es el día. Llegará, ahora cuando termine con todos estos listados que estoy haciendo un poco más así por Navidad, a principios de año, que puedo ser un poco más libre y hablaros un poco más de mis movidas y de mis cosas, se vendrán vídeos un poco más específicos hablando pues de eso, de mis movidas y de mis cosas. Pero hasta el momento me despido. Como siempre, muchísimas gracias a todos por haber estado aquí viendo este vídeo. Nos vemos muy pronto en el próximo. Si queréis que sea el domingo, ya sabéis, ahí en la taberna de Dam estoy. Y si no, el jueves que viene, aquí, en la mesa de Dam. Que vaya muy bien. Chao.